Laboratorio de Termodinámica de las Sustancias Puras, práctica número 6, determinación del calor latente de fusión de una sustancia pura. El objetivo es que a través de un experimento previo, utilizando un calorímetro Dewar, a presión constante, el estudiante obtendrá datos de masas y temperaturas para calcular el calor latente de fusión del hielo. Bueno, antes de continuar con la parte experimental, quisiera que viéramos los fundamentos teóricos para que quede un poco más claro este tema. Aquí tenemos en la diapositiva un diagrama de equilibrio, presión contra temperatura de una sustancia pura. Esta sustancia pura puede absorber calor o puede perder calor. Entonces, si esta sustancia pura no tuvo un cambio de estado de agregación, solamente entonces incrementó o disminuyó la temperatura, a este calor necesario para que esto sucediera se le llama calor sensible. Sin embargo, si esta sustancia cambia de estado de agregación a otro estado, este calor necesario para que pueda cambiar su estado de agregación se le llama calor latente. Cada sustancia cambia de estado de agregación a determinados valores de temperatura y presión, como pues aquí lo podemos observar, ¿no? Por lo tanto, los cambios pueden ser de sólido a líquido, de líquido a gas, de sólido a gas y viceversa. Y esos cambios se dan en los puntos de transformación, exactamente donde se realiza el cambio. Eso es para las diferentes sustancias. Bueno, en este caso, en esta práctica se va a ver el calor de fusión, el calor latente de fusión. La definición la tenemos que es el calor que necesita absorber 1 gramo de una sustancia para cambiar su estado de agregación de sólido a líquido a la temperatura de fusión correspondiente a determinada presión. Entonces, vamos a señalar la palabra absorber, ya que en la fusión se absorbe calor para que se fusione una sustancia. Y cambia su estado de agregación ¿de dónde a dónde? Pues de sólido a líquido. Se fusiona a la temperatura de fusión correspondiente a determinada presión. Así podríamos definir también los calores latentes que se encuentran en los diferentes puntos de transformación, como el de solidificación, que iría hacia acá, el de vaporización, que iría hacia acá, el de condensación, que va en este sentido, el de sublimación, que va de sólido a gas, y el de deposición, que va en este sentido. Okay. Para realizar la experimentación y obtener el calor latente de fusión necesitamos un calorímetro llamado Dewar. Este calorímetro es un recipiente de vidrio con tratamiento espejo. También está hueco y no hay moléculas dentro de ellas, está a vacío. Y finalmente tiene una caja metálica protectora y está también recubierta con poliestireno. De la ley de la conservación del calor tenemos que en un sistema cerrado y aislado térmicamente
La suma algebraica de las cantidades de calor intercambiadas entre los cuerpos que forman el sistema es igual a 0. Así que si nosotros ponemos en este recipiente agua y 2 cubos de hielo, bueno, aquí tenemos el agitador y un termómetro. La suma algebraica de nuestro sistema será calor del agua más el calor del calorímetro más el calor del hielo. Todo eso sumado será igual a 0. El calor que pudiéramos tener del termómetro o del agitador es mínimo, por eso se desprecia. Por lo tanto, el calor del hielo está dividido en calor sensible y calor latente, ya que va a tener un cambio de estado de agregación, en este caso, ¿no? Por lo tanto, el calor latente es la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo. Vamos a despejar el calor latente de fusión del hielo y nos queda de esta manera. Así que tenemos que el calor latente de fusión del hielo es igual a menos el calor del agua, menos el calor del vidrio, menos el calor sensible del hielo, entre la masa del hielo. Y así, con esta ecuación, nosotros vamos a poder calcular el calor latente de fusión de una sustancia pura, que en este caso es el hielo. Entonces, en el desarrollo experimental tenemos el siguiente material: un calorímetro adiabático Dewar, un termómetro con intervalo mínimo de 0.1 grados centígrados, un agitador de vidrio, una probeta de 500 mililitros, una balanza triple brazo, uno con intervalo mínimo de 0.1 gramo y una franela. Las sustancias a manejar son 500 mililitros de agua y 3 cubos de hielo. Para el procedimiento experimental tenemos lo siguiente: se van a medir 400 mililitros de agua, los cuales se van a colocar dentro del calorímetro Dewar. Se cierra el Dewar y se registra la temperatura inicial del agua. Posteriormente, medimos o pesamos 2 hielos en una franela, los cuales serán la masa bruta. Estos se llevan o se introducen dentro del calorímetro Dewar, se cierra nuevamente el Dewar y se agita hasta que estos se fusionen. Una vez fusionado, se registra la temperatura final. Por último, solamente se mide o se pesa la franela. De la experimentación obtenemos los datos experimentales siguientes: volumen de agua inicial, temperatura del agua inicial, masa del hielo y la franela, masa de la franela húmeda y temperatura del agua final. Los datos adicionales que necesitamos conocer es la masa del vidrio, que son 170 gramos, y el calor específico del vidrio es de 0.837 Joule gramo por Kelvin. Aquí tenemos los cálculos que se van a realizar para el reporte de la práctica 3. Iniciamos con el cálculo 1, donde se va a calcular la densidad del agua a la temperatura inicial del agua, para lo cual vamos a sustituir en grados centígrados. Y la unidad de esta densidad es gramos por mililitro. Para el segundo cálculo tenemos que obtener la masa del agua inicial en gramos, para lo cual vamos a sustituir el volumen del agua, que son 400 mililitros, por la densidad del agua que nosotros habíamos obtenido en gramo por mililitro. La unidad de esta masa es en gramos.
Para el tercer cálculo vamos a obtener las moles del agua inicial y del anterior cálculo, que fue la masa del agua, lo vamos a dividir entre el peso molecular del agua, que es igual a 18 gramos por cada mol. Para lo cual esta unidad nos da en moles. Por último, en esta diapositiva nos presentan el cálculo de la temperatura media. Las temperaturas inicial y final obtenidas en los datos experimentales hay que cambiarlas en Kelvin y dividirlas, sumarlas y dividirlas entre 2. Esa será la temperatura media del agua inicial. Para el siguiente cálculo vamos a obtener la capacidad calorífica del agua a la temperatura media previamente calculada. La sustituimos en el modelo matemático en el que tengan en su instructivo. Y después ya podemos sustituir todos los valores para obtener el calor del agua. Las moles del agua inicial ya las calculamos, el CP medio del anterior cálculo, y tenemos la temperatura final menos la temperatura inicial en Kelvin. Entonces esto nos va a tener que dar joules. El cálculo 7 vamos a obtener el calor que pierde el vidrio. Ya tenemos como dato la masa del vidrio, que son 170 gramos, el calor específico del vidrio y las temperaturas final e inicial en Kelvin. Y este valor nos va a dar en joules. Obviamente les va a salir un valor negativo tanto para el agua como para el vidrio. Y finalmente, bueno, en esta diapositiva calculamos la cantidad de agua en moles producidas por la fusión del hielo. Primero vamos a tener que obtener la masa que es del hielo. Entonces vamos a restarle a la masa bruta la masa tara para que solamente nos dé la masa del hielo. Esta masa del hielo es la que se fusiona, entonces por lo tanto pasa a ser la masa de fusión. Y si la dividimos esa masa de fusión entre el peso molecular del agua, que son 18 gramos por cada mol, pues vamos a obtener el número de moles que se fusionan. Ahora bien, vamos a calcular la temperatura media del agua a la temperatura de fusión en Kelvin. Nosotros tenemos que la temperatura inicial del hielo son 273.15 Kelvin, o sea, 0 grados centígrados está el hielo, más la temperatura final, pero en Kelvin. Esas dos temperaturas las sumamos y las dividimos entre 2, entonces nos da la temperatura media de fusión del hielo. En el cálculo número 10 vamos a calcular la capacidad calorífica del agua media en joule por mol. Tenemos el modelo matemático, nada más hay que sustituir la anterior temperatura, la de media de fusión, y vamos a obtener el CP medio de fusión. Por lo tanto, con eso podemos calcular el calor que gana el agua de fusión para elevar su temperatura de 273.15 a la temperatura final. Tenemos que el calor sensible es temperatura del agua de fusión, que ya lo tenemos, los moles de fusión, el CP medio de fusión del cálculo 10 anterior, la temperatura final del agua, y esta sería la temperatura inicial del hielo, que son 273.15, que ya es un valor fijo. Bueno, aquí vamos a utilizar la ecuación que vimos en fundamentos teóricos, que es ya finalmente el calcular el calor latente de fusión del hielo en joules. Aquí tenemos la ecuación. Por favor, hay que respetar los signos. Aquí en los cálculos les debió de haber salido negativo el valor del agua, calor del agua, y también el calor del vidrio. Por lo tanto, bueno,
aquí negativo por negativo les va a dar positivo, negativo por negativo va a ser positivo, y bueno, el calor sensible del hielo les vale positivo. Entonces, ahí sí va a continuar la resta entre la masa del hielo, que ya la habíamos calculado. Aproximadamente les debe de salir un valor de de 333.6 joule por gramo. Joule por cada gramo. Entonces, lo van a comparar, ya sacar el porciento de error. Este es el valor exacto, 333.6 joule por gramo. Entonces, hacemos ya la comparación. Aquí, perdón, este es negativo, esta ecuación, y ya lo pueden obtener. Entonces, pues eso sería todo para la práctica número 3. Creo que ahí quedó.